En el módulo anterior aprendieron a cómo desplegar información en gráficos. En este módulo aprenderemos a cómo utilizar las estructuras de casos. Una estructura de casos de manera predeterminada presenta dos estructuras de casos. También puede presentar más de un subdiagrama. Esta es una herramienta de programación que nos permite tomar decisiones y dependiendo de un valor de entrada, así podremos ejecutar un caso específico. Estos casos se ejecutan uno a la vez. Esta estructura es similar a las instrucciones de los lenguajes basados en texto como case o if then else. Existen dos partes fundamentales de las estructuras de casos como vemos en pantalla, una etiqueta de selección de caso y una terminal de selección. La etiqueta contiene el nombre del caso actual que se esté ejecutando o que estemos editando. Este presenta flechas de incremento y decremento para navegar entre los distintos casos. La terminal de selección nos permite cablear un valor de entrada o selector para determinar qué caso se debe de ejecutar. La terminal de selección en las estructuras de casos nos permite cablear distintos tipos de datos. Por ejemplo, un dato de tipo booleano hará que la estructura de casos se reacomode para mostrarnos un caso verdadero y falso que corresponde con el tipo de dato que le hemos cableado. De la misma manera, la estructura de casos se va a adaptar si cableamos un clúster de error a la terminal de selección mostrando un caso de error y de no error. También podemos utilizar puntos flotantes, cadenas de caracteres y en el caso de los números enteros, los integer, aquí tenemos que tener cuidado ya que si un caso no ha sido definido en la estructura de casos, Labio de manera automática va a utilizar o va a ejecutar el caso default. Entonces es muy importante siempre tener definido un caso default. También podemos utilizar los enums. Los enums son una lista de ítems que podemos seleccionar y de esta manera también podemos seleccionar un caso específico en la estructura de casos. Este ítem en la lista va a reflejarse tanto en el enum como en la etiqueta de la estructura de casos. Respecto a la administración de la estructura de casos, podemos darle un clic derecho en el borde de la estructura para ver el menú de acceso directo. Este menú nos permitirá personalizar la estructura y los diagramas. Por ejemplo, podemos eliminar, sustituir la estructura, agregar, duplicar, eliminar o reordenar los casos, especificar cuál es nuestro caso default, como vemos en pantalla. Un caso clásico para el uso de las estructuras case es el manejo de errores. Como vemos en pantalla, al generar un caso de error y no error, podemos atender esos errores que ocurren en nuestro sistema de manera local. El caso de error atenderá a este error o simplemente lo mostrará al usuario para información y el caso de no error ejecutará la rutina que se tenía planeado ejecutar en primera instancia. Es posible pasar datos a través de la estructura utilizando túneles de entrada y de salida. Un túnel de entrada simplemente representa la entrada de datos hacia la estructura de casos. Esta entrada de datos o este túnel va a estar disponible a todos los casos definidos. Después de realizar algún algoritmo, vamos a poder pasar los datos hacia afuera de la estructura utilizando un túnel de salida. Todos los casos van a tener un túnel de entrada y de salida. Y como habíamos mencionado anteriormente, el túnel de entrada está disponible a todos los casos. La diferencia con el túnel de salida es que no todos los casos van a tener definido un dato de salida específico. Cuando esto ocurre, vamos a tener un túnel con un borde del color del tipo de dato que estamos trabajando, pero con un centro de color blanco. Cuando esto ocurre, nuestro VI va a estar roto. En el caso que vemos en pantalla, vemos un túnel con todos sus casos asignados a un valor definido, que es el tipo de punto flotante. Vemos el I32
que tiene casos en los cuales no se les ha cableado ningún dato y por lo tanto nos genera un error de ejecución. Y el último caso es un i32 que tiene un túnel el cual está utilizando las opciones Use Default If Unwired. Esto quiere decir que se va a utilizar el valor predeterminado o por defecto de un control, ya sea un número cero, un string vacío, para rellenar o asignar un dato a todos aquellos casos que no hayan sido previamente definidos. Cabe destacar que para propósitos de depuración de código, lo recomendado es cablear un dato en específico a cada uno de los casos dentro de la estructura. Ahora ya conoce cómo utilizar estructuras de casos en LabVIEW. A continuación, aprenderemos a desarrollar código modular. Observemos cómo funciona la estructura de casos. En este ejemplo, vemos que un control booleano se encuentra cableado a la terminal de selección. Y esto hace que la estructura de casos presente dos estados, uno falso y uno verdadero. Habíamos comentado que la estructura de casos se ajusta dinámicamente al tipo de datos. Si cableamos un tipo de dato distinto, por ejemplo un clúster de error, vamos a obtener un caso de error y un caso de no error. También podemos cablear cualquier otro tipo de estructura como controles numéricos, strings o enums. Si deseamos copiar, añadir, duplicar o eliminar algún caso, podemos darle clic en el borde de la estructura y escoger alguna de las opciones que vemos en pantalla. Si añadimos un caso, vamos a ver que este se añade a la lista de casos de la estructura de casos y vamos a poder manipularla. Si de lo contrario no la necesitamos, podemos posicionarnos en el caso específico y eliminarlo. También podemos duplicar el caso de ser necesario. LabVIEW automáticamente genera un nuevo caso y duplica todo el contenido que se encontraba en él. Observemos que la flecha de ejecución sigue rota. Si analizamos los errores, vamos a encontrar que LabVIEW nos está indicando que nos hace falta asignarle un valor al túnel de salida en el caso. Esto siempre es necesario para todos los túneles de salida que se encuentran en la estructura de casos. Simplemente generémosle una constante y vemos que el error ya no está presente.